Listo, chicos, 4:10. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Gracias, muy bien. Tan bonito por preguntar. Listo, bueno. Entonces, el día de hoy, el lunes, este síndrome de lunes, se llama el hombre de Dios y la mujer virtuosa, los roles de género en la Biblia y los efectos en el siglo XXI. El día de hoy, pues lo hemos tomado este espacio con el profe Julián, pues para hacer un recorrido histórico. Quizá, pues no lo voy a tomar desde un tinte religioso, sino netamente un análisis cultural a la comprensión de los roles de género que se han gestado pues a través de la historia, ¿no? Sobre todo pues a partir de la cultura de los judíos, que en este caso es la cultura hebrea. Entonces, bueno, me alegra bastante que Ian tenga mucho que decir. Espero que todos también. Sobre todo porque, bueno, vamos a necesitar que estén súper atentos porque necesitan o necesitamos que lean algunos de los versículos o varios o prácticamente todos los versículos que les vamos a poner en pantalla. ¿Listo, chicos? Entonces necesito que esa participación esté full, esté al máximo y bueno. ¿Qué les puedo comentar? Eh, Vamos a iniciar. Luna, no me digas eso. Me encantaría que tuviéramos tu micro para que estés participando. Posible sea la solución, algunos audífonos por ahí o demás. Necesito que todos tengan la facilidad de prender su micro en cualquier momento. Bueno, necesitamos con el profe Julián. Bueno, para iniciar esto, ¿todos ven la pantalla? Listo. Entonces, establecemos que género es un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Esto según Pilar Blanco Prieto. Para esto vamos a empezar directamente con el rol masculino. Entonces, profe Juli, si puedes intervenir. Bueno, chicos, pues primero que todo saludarlos, pues agradecerles a todos que pues tengan la disposición de estar en este espacio. Igualmente pues lo quiero sí como ser enfático en lo que dijo la profe Camila en cuestión de que pues no lo vamos a tomar como desde alguna perspectiva religiosa o antirreligiosa, sino más es como pues mirando el contexto, ¿no? Pues como para que no haya algún tipo de como de inconvenientes o, o se sientan atacados quienes pues tengan como afinidades a la religión y demás, ¿listo? Entonces, bueno, empezamos pues teniendo como punto inicial eh, por parte del género del hombre, del género masculino, la parte de Génesis, capítulo 1, versículo 26. No sé si alguien me pueda, pues, ayudar con, con la lectura de, este, de este versículo. Bueno, mientras alguien se propone, digamos que para empezar el aspecto del hombre bíblico, el hombre de Dios, pues digamos que a grandes rasgos la Biblia define a este hombre como el hombre piadoso, obediente a Dios, trabajador, que anhela ser como Cristo. Y empezamos. Entonces, como es el profe Julián, quien quiera ayudarnos con prendiendo los micrófonos y leer, porfa. Ay, se cortó Ian, perdón. Bueno, les vuelvo a repetir esto. Empezamos con el rol del hombre, como el hombre piadoso, obediente a Dios, trabajador, que anhela ser como Cristo. Es más o menos el perfil del hombre que nos da la Biblia. Entonces, bueno, Ian, ayúdanos porfa entonces con la lectura de Génesis 1:26, porfis. Bueno, entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Listo. Bueno, con esto, o sea, teniéndolo como punto base, podemos darnos cuenta que como el primer rol o la primer, pues, mandato que se le da al hombre es, es que, bueno, primero que todo, que pueda como tener potestad acerca de todo lo que existe sobre la tierra. Y aparte de esto, pues que tenga como ese, esa característica de semejanza hacia lo que es la figura de Dios, ¿no? Entonces, pues partiendo de esto se le da como ya de entrada un poder, una potestad sobre las cosas que existen sobre la tierra. ¿Listo? Dale, Ian. Bueno, en esto del principio, en el Edén, todos los animales y todo lo que había en el Edén, pues hablando en cuanto a animales, ¿no? Y al hombre y la mujer, eran totalmente vegetarianos. Solamente hasta Génesis 9 es que empiezan a comer carne después de algo que ahorita va a buscar porque no me acuerdo. Y eso era el dato. Bueno, siguiendo la línea de Ian, aunque bueno, pues por ahí pregunto en qué parte aparece eso. Siguiendo la línea de los datos curiosos de Ian, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo dice en plural, el nuestra, porque ahí habla exactamente de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son tres personas en una sola. Y ya, cierre del dato curioso. Continúa, profe Julián. Listo, bueno, gracias por el dato, Ian. Entonces, bueno, a partir de esto, ya que pues tenemos el conocimiento de que el hombre se hizo como imagen y semejanza de lo que es la Trinidad, de lo que es pues como la imagen de Dios, seguiríamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 1, en la cual se dice, esto ya es parte, bueno, hago la acotación ahí, que esto es parte ya del Nuevo Testamento, para que ustedes también lo puedan diferenciar. Dividimos lo que son las partes, digamos, lo que está en negro por parte, digamos, como de la sección de los hombres, son las cosas del Antiguo Testamento. Y lo que está en azul son las cosas del Nuevo Testamento. No sé si la profe Camila nos pueda como ilustrar un poco acerca de la diferencia entre los dos, pues para aquellos que no sabemos como la diferencia. Bueno, en la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, la principal es que uno es antes de Cristo y el otro es después de Cristo. Sin embargo, digamos que hay diferencias marcadas en tanto el Antiguo Testamento es la Torá, es el libro sagrado de los judíos, del pueblo hebreo, y ya el Nuevo Testamento está compuesto de los primeros cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por los cuatro evangelios. Eh, Estos pues cuatro evangelios son los cuatro de los seguidores de Cristo, que lo que hacen es relatar pues todo lo que ocurre desde cuatro perspectivas diferentes. Los demás son cartas, Romanos, Efesios, Corintios, bueno, demás son cartas, a excepción de Apocalipsis, que es el último libro escrito, que es como de profecía. Entonces, pues el primero, la primera parte, que es el Antiguo Testamento, pues es directamente solamente un libro, es el libro sagrado de los judíos, y la Biblia como tal tiene que ser ambas cosas, Antiguo y Nuevo Testamento, en tanto pues Cristo es el Hijo de Dios y Dios ya tiene un antecedente que es el Antiguo Testamento. Y es más o menos como la diferencia. Obviamente el Nuevo Testamento no es avalado por el pueblo judío como el libro sagrado, y Cristo para ellos es solamente pues un profeta más no el Hijo de Dios. Y ya. Listo, profe Camila, muchas gracias. Entonces, bueno, siendo así, esta parte de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, pues hace referencia al Nuevo Testamento, en el cual se dice que se debe ser, o el hombre debe ser imitadores de Dios, así como pues lo fue Cristo.
o bueno, imitadores también de Cristo, deben ser como pues fieles seguidores a sus ideales y siendo así también deben practicar, digamos, como todas sus costumbres, sus ideas que pudo haber manejado. Este sería como, digamos, otra característica que se le da a los hombres en ese momento. Em, a partir de esto, seguiríamos con Isaías, capítulo 53, versículo 7. Esto ya hace parte del Antiguo Testamento, en el cual, pues, no sé si alguno de ustedes me podría colaborar, pues, leyendo el versículo por ahí, por favor. Creo que pues ahorita vi por ahí hablando a Pablo. Pablo, si nos podrías ayudar con esto. O Ivonne, Bueno, dale Ivonne. bueno, Iván. Oh, No, 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 dale, Iván. igual lo que hay que leer es bastante, entonces tendremos oportunidad todos. Isaías. Ujú. Ok, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Listo, gracias Ivonne. Bueno, entonces a lo que se refiere o a lo que se puede interpretar de este versículo es como la cualidad, por decirlo así, o la característica del ser sumiso. De, a pesar, digamos, de todos sus, pues todo lo que venga encima de él, por decirlo así, mantener como la paciencia y su boca cerrada ante las cuestiones que vengan y asumir pues todo lo que se le venga encima. Tal como lo dice, pues la parte que dice, y como delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces es más o menos como el ser un poco sumiso ante los problemas que se vengan y afrontarlos pues directamente sin chistar. Exacto, como dice el profe Julián. ¿Por qué resaltamos esto? Porque ponemos Primera de Corintios y después Isaías. Isaías 53 es un libro del Antiguo Testamento, sin embargo hace referencia y es una profecía de quién sería Cristo y las cualidades o la forma de ser que debería tener Cristo. Entonces, Primera de Corintios dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. E Isaías 53 nos dice, como decía el profe Julián, pues que Cristo era sumiso ante la autoridad de Dios, no abrió su boca para quejarse, sino que simplemente pues agachó la cabeza y fue muy humilde y como cordero fue llevado al matadero. Listo. Entonces, bueno, a partir de esto seguiríamos con Josué, capítulo 1, versículo 9, en el cual, pues, Dios pide que se escuche por lo que él manda, el mandato de él, el cual que, pues, dice que se esfuerce y sea valiente, que no tema ni desmaye, que, pues, él es el Señor, su Dios, y estará con él por donde quiera que vaya. Entonces, pues en este momento, o la característica que se le pide al hombre en sí es el poder ser fuerte y no desistir ante cualquier pues, adversidad que venga con él. Que de igual forma, pues, si él no desiste y demás, y no tiene como temor, pues Dios estará con él y estará pues acompañándolo en cualquier punto hacia donde vaya o hacia cualquier riesgo que pues pueda sortear. Entonces, esta sería otra característica, el no poder, digamos, como desfallecer ante las adversidades que tenga. Después de esto, seguiríamos con lo que es Génesis 22, el cual Profe pues Julián, espera un momento porque Ian tiene alguna intervención. dale. Qué pena, pero así va a estar casi todo el rato. En, en Mateo 26:39
Jesús le pide al Padre por su vida antes de ser crucificado. Entonces voy a leer textualmente lo que dice el versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Eso pues siempre él estaba como a las órdenes del Padre, entonces, pero aún así le pidió por su vida, él no, o sea, él era muy humano y él no quería morir. Listo, Ian, gracias. Pues gracias por la intervención. Digamos como que en eso, o pues desde mi perspectiva, pues a pesar de todo, digamos como este tipo de mandatos, siempre se alcanza a tener como el temor a la muerte, por decirlo así, o algunos otros temores que igualmente pues en su momento quienes creen en Dios pues acuden a él como para subsanar este tipo de temores. Eh, bueno, entonces, como les comentaba, ya seguíamos con Génesis 22, el cual pues habla sobre el sacrificio de Isaac y este punto lo tomamos en cuanto a, pues se puede tomar, digamos, como la petición de Dios de que se crea en él ciegamente, debido a que pues le pide a un hombre que sacrifique a su hijo en nombre de él. Esto sin, digamos, como a razón de que rechiste o, o refute su creencia o el porqué de sus actos, sino que lo siga fielmente, pues con toda, ¿cómo decirlo? Pues sí, que lo sigas pues ciegamente, por decirlo así. Digamos que esto es importante resaltarlo, porque cuando Abraham sacrifica a su hijo, o bueno, entre comillas, va a sacrificar a su hijo, porque pues al final no lo sacrifica, Dios le dice que no lo haga, pues es muy importante lo que hace Abraham. Primero porque Abraham es el padre de la fe, y segundo porque pues Dios le pide que sacrifique a su único hijo, porque Isaac era el único hijo. Entonces, pues es súper fuerte, ¿no? Y más fuerte aún, no solamente que un Dios esté dispuesto a pedirle que mate a su hijo, sino que Abraham está dispuesto a hacerlo porque es su Dios. Entonces, bueno, Isaac significa hijo de la risa porque pues Sara ya era una mujer de edad muy avanzada cuando tiene a Isaac. Es el único hijo que puede tener, es el, como dice Ian, es el hijo de la promesa. Y pues una de las características que le está pidiendo Dios al hombre es que sea tan obediente a la voluntad de Dios, pero tan obediente que esté capaz o esté en la disposición y sea capaz de sacrificar a su propio hijo, a su unigénito. Entonces es muy fuerte, ¿no? Lo que le pide a los hombres. Listo. Bueno, ya pues a partir de la aclaración que la profe Camila da, seguimos con Éxodo capítulo 35, versículo 2, en el cual Dios le pide al hombre, o bueno, dice que el hombre pues debe trabajar. Aquí hago una acotación refiriéndonos a Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, en el cual leo textualmente. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A esto, pues, se refiere al pecado original, ¿no? Cuando, pues, Eva comió la fruta prohibida y a partir de esto, pues, Dios le dice al hombre que tiene que sufrir para poder cosechar su propia comida, que tiene que sufrir para poder, pues, comer. A partir, pues, de esto llegamos a lo que es el Éxodo, el que les estaba referenciando, eh, en el cual se le dice al hombre que pues que tiene que trabajar fuertemente, que sí tiene que ser muy entregado a su trabajo, y pues como lo dice ahí, tiene que trabajar 6 días y el día séptimo pues se tiene que tomar como reposo pues para Dios, ¿no?
y bueno, ahí tiene como la acotación y la pequeña cuestión de que cualquiera que hiciera algún trabajo en este día, pues tendría, tendría muerte, por decirlo así. Entonces, en este punto tenemos la característica del que el hombre tiene que ser trabajador, tiene que ser muy entregado a lo que, pues, a lo que, sí, a su trabajo, por decirlo así. Y antes de la intervención de Ian, regálenos un segundito, pues quiero traerlo al siglo XXI, la acotación de 6 días trabajaremos, el séptimo será santo. Es muy complejo, ¿no? Pedirle hoy en día a las familias que dejen de trabajar un día, cuando muchos trabajan, pues los 7 días, pedirles que dejen de trabajar un día, es pedirles los que viven el día que no coman un solo día. Es supremamente complicado ese asunto en la actualidad, sobre todo pues con todo nuestro tema socioeconómico. Listo, Ian, dale. Qué pena, qué pena. Bueno, en Lucas 13, 10, 17, bueno, primero que todo, Jesús ignora en absoluto las afirmaciones que son despectivas para la mujer y que se encuentran en el Antiguo Testamento en general. O sea, él ignora totalmente esto en toda su vida, en toda su vida. Y bueno, lo que dice Lucas 13, 10, 17 es que es cuando Jesús sana a una mujer en el día del reposo. En estos días, el día del reposo pues era pagado con cárcel, si no estoy mal, a los que trabajaran por decirlo ese día, o los que realizaban sanaciones y cosas así, ¿sí? Entonces, pues quisiera leerlo, sí, sí, así rapidito como para que se hagan idea de cómo fue el momento. Entonces dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, que era como, por decirlo, el cura, el jefe de la sinagoga, de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba y fueron cosas gloriosas y ya, ahí termina. Entonces es como ver cómo Jesús era tan, como por decirlo así, tan revolucionario. Ya, perdón, no iba a decir más. Sí, digamos que gracias, Ian. Respecto a lo que dice Ian, pues Jesús les dice, bueno, no sean tan fariseos, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, no se ciñan tanto a la ley, sino pues que sean más coherentes con sus actos, ¿no? Entonces les dice como, bueno, no sean hipócritas porque igual ustedes le dan de comer a los animales y los llevan al agua cuando pasa algo y van a condenar a alguien que salva y hace la sanación. Sin embargo, pues recordemos que aún así todavía era condenado el hecho de trabajar en sí, ¿no? O sea, se les permite ir a la iglesia, hacer milagros, bueno, todo lo que tenga que ver con el espacio de Dios, todo lo que incluye el término de Dios, es permitido el día de reposo. En la actualidad el día de reposo es el domingo, pues bueno, por el día de resurrección, y bueno, también tiene otras implicaciones católicas, pero pues esta es la discusión para otro día. Sin embargo, pues es eso, ¿no? O sea, igual se le pide al hombre que siga trabajando, que provea para su hogar, que sea el hombre trabajador que tiene que trabajar 6 días a la semana y el séptimo ser el pastor de su hogar, porque es la labor de Dios. Entonces, bueno, puedo cambiar la opinión de Luna, pero será para otro día esta conversación. Continúa, profe Juli. Yo digo que Jesús fue el primer hippie de la historia. Pero bueno, seguimos. Bueno, a partir de esto de que se le encomienda al hombre de que pues sea muy entregado a su trabajo, nos encontramos con el Éxodo capítulo 21, versículo 24, en el cual pues Dios, digamos, como da continuidad a esta ley y pues pide
que el hombre la haga como valer, en la cual es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, en el cual se le da continuidad, si lo vemos en Levítico capítulo 25, versículo 29, y en el cual dice que pues técnicamente aquel que cause una lesión, o si tú llegas a causar una lesión a otra persona o algún mal a otra persona, tienes que pagarlo de la misma forma. Mm. Bueno, yo creo que pues hasta aquí sería, digamos, como la mayoría de las cosas del cómo ser en cuanto a características por parte del hombre. De allí seguiríamos, digamos, con un poco de cosas ya un poco más físicas, por decirlo así, como lo podemos ver en Levítico capítulo 19, versículo 27, en el cual Dios pide que no se corten el cabello en redondo, o sea, que no se corten el cabello asemejándose a una mujer, con este mismo tipo de cortes y demás, que tampoco pues se puedan despuntar sus barbas, que no se puedan cortar las barbas. Aparte de esto, también él pide que, digamos, para las personas que sean de su congregación, digamos, de como am, el ámbito de lo que es, pues, la iglesia, el templo y demás, aquellos que den lo que es las ofrendas o que promuevan, digamos, la palabra del Señor, no pueden tener algún defecto, digamos, no puede ser ciego, cojo, mutilado o demás, no puede tener este defecto para que él pueda, digamos, como dar las ofrendas y pertenecer directamente a lo que son pues las iglesias o bueno, demás. Bueno, digamos que Eh, ahí hace referencia, perdón, profe, te interrumpo, dale. directamente al templo, ¿no? A entregar las ofrendas, a realizar los holocaustos, que es matar al animal y quemarlo ante la presencia de Dios. Y pues, como dice el profe Juli, bueno, yo lo pongo en términos más expresivos, es muy fuerte, pues decir que un hombre, por así decirlo, en condición de discapacidad, no puede hacer esa clase de cosas porque no es un varón perfecto el que está entregando la ofrenda o el que está haciendo el holocausto. Y, y ya, continúa. Listo. Pues aparte de esto también se le pide, digamos, como a los hombres que al desposar a una mujer, ésta sea virgen. Sin embargo, se es mucho más estricto en cuanto a este tipo de a este tipo de personas que hacen parte ya de sus templos, que entregan las ofrendas, digamos, a los obispos, por decirlo así, eh, que tomen como esposa a una mujer virgen. Para ellos esto sí es netamente, o sea, esto es literal, esto lo tiene que cumplir sí o sí, para que digamos su descendencia no se manche si llegan pues, a casarse, a tener una esposa, pues viuda o demás. Y de igualmente aquí, o sea, igualmente aquí podemos ver que también se puede notar a la mujer como un tipo de posesión y que el hombre es el único que puede elegir, digamos, esposa, por decirlo así, porque literalmente dice tomará por esposa, lo cual se está refiriendo a que se tiene pues la concepción de que el hombre es el que debe elegir cuál es su esposa y debe tomarla, haciendo Ujú. alusión de que pues a la mujer más o menos como un objeto. Exacto, como dice el profe Julián. Ah, bueno, para resaltarles, él les comentó que los versículos del Antiguo Testamento en el caso de los hombres están en negro, nuevo están en azul. Ustedes ven ese versículo en rojo, es porque tiene referencia a la mujer, también pues van a ver unos por el camino. Entonces, pues, como decía Julián, pues tomará por esposa a una mujer virgen. Recuerden que en esa época, pues las mujeres, eso debían ser vírgenes hasta el matrimonio. Aquella mujer que se encontrara que no era virgen era apedreada porque automáticamente, pues, era fornicaria. ¿Por qué esto importa? Porque las mujeres que enviudaban se podían volver a casar. Sin embargo, por una cuestión de pureza, como decía Ian, pues no se pueden casar con un sacerdote porque estarían manchando, como dijo Julián, su descendencia. Entonces es muy importante tener en cuenta que
el valor de la mujer según esta cultura reside principalmente en su virginidad y en la cantidad de pureza y de hijos que pueda llegar a tener o no. Listo. Bueno, de ahí, digamos, pasamos como a la concepción ya de la pareja, al momento de que pues se desposan estas dos partes. Y pues nos dice que en Proverbios capítulo 18 versículo 22 se nos dice que el que haya la esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, al momento de contraer matrimonio con una mujer, se pues está alcanzando como cierto bien y se está, digamos, más cerca, por decirlo así, pues, de la benevolencia de Dios. A partir de esto, en el Nuevo Testamento nos encontramos que ya dictan que Dios, bueno, dictan de que el hombre sea mucho más amoroso con su esposa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Están, digamos, intentando hacer como un balance entre el amor que tenía, pues, Cristo hacia la iglesia y hacia todo este entorno, para que asimismo el hombre pueda amar de esta forma a su mujer. Bueno, a partir de esto, Sin embargo, perdón, dale. dale, profe. Bueno, sin embargo, si bien pues el Nuevo Testamento intenta redimir a la mujer, ¿no? O sea, hombre, por favor, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, básicamente que el hombre debe estar en la obligación de dar su vida por la mujer, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Fuera de eso, pues digamos que sigue siendo muy fuerte porque dice marido, amad a vuestras mujeres, aunque intenta retribuirle a la mujer cierta cualidad de persona, intenta decirle al hombre que la ame mucho y la cuide, aún así sigue siendo una propiedad, ¿no? Porque sigue siendo vuestra mujer. Entonces sigue primando la propiedad del hombre sobre ella. Y como dice Darío, sí, interesante Efesios 25:33, al cual vamos a seguir ahorita. Listo, dinos, Ian. Ya, estoy buscando el versículo, pero básicamente cuando ya Jesús estaba en camino a la cruz, pues lo seguían mujeres que se lamentaban por él, ¿sí? Entre ellas, bueno, entonces el hecho es que Jesús las ve y les dice, ya encontré el versículo, dice Lucas 23, 27, 29. Dice, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y después, en el siguiente versículo, eh, él hace entender que, bueno, lo voy a leer y después lo explico. Dice, porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criarán. Entonces es básicamente contradiciendo todas estas enseñanzas que se hacían, por decirlo así, de que la mujer tenía que darle un varón a su esposo y que si no se lo daba a su esposo, se lo tenía que dar al hermano del esposo si llegaba a morir el esposo, ¿no? Entonces, él está diciendo que básicamente que si así ustedes no quieran tener hijos, que no quieran concebir, que ni siquiera quieran criar, van a ser bienaventuradas y van a ser bienvenidas al reino de los cielos. No, perdóname, te corrijo ahí. En realidad, lo que acabas de leer, que pues Lucas 23, 28 al 30 más o menos, hace referencia a Apocalipsis y está hablando al final de los tiempos, porque dice, he aquí que vendrán días en el futuro en los cuales dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Esto es una referencia directa a Apocalipsis 6:16, en los cuales se habla de los últimos tiempos y los postreros. Y en Apocalipsis vuelve a decir nuevamente que bienaventuradas aquellas que no estén en labor de parto ni en cinta, porque no podrán huir de las desgracias que se vienen. Pero no está hablando de que la mujer no pues pueda no tener hijos. De hecho, ya voy a tocar ese tema más adelante. Estamos hasta ahora en la parte del hombre, calma mis pequeños saltamontes, que más tarde pasamos al rol de la mujer, pero pues
sí, digamos que ahí está hablando simplemente del futuro, ¿no? De Apocalipsis, que en los últimos tiempos ojalá no tengan hijos porque que heavy correr del fin del mundo embarazada o con un chino de 2 meses en el pecho. Pero bueno, sí hace referencia a eso. Y respecto a claro que te perdono bien, respecto a la pregunta que hizo Luna, en realidad, pues sí, siguen a Cristo, pero acuérdate que Cristo es el Hijo de Dios, Dios es el Hijo es el Hijo, Dios es el Dios de Abraham e Isaac, los padres de la fe, es el gran yo soy, el tetragramatón, el Yahweh, YHWH, y pues ellos vienen del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia no es solamente el Nuevo Testamento, sino es todo el compilado del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento no queda invalidado por el Nuevo Testamento. En realidad, pues mantiene la línea. Entonces, digamos que por eso los pastores también retoman versículos del Antiguo Testamento, ya que es una sola unidad y como vamos a seguir viendo aquí en adelante, no se contradice, sino que mutuamente lo que hace es reforzarse, quizá de forma diferente, pero siempre se refuerza. Y bueno, listo, continuemos, profe Juli. Listo. Bueno, esto se está poniendo heavy. Bueno, para el siguiente, digamos, para seguir con pues una continuidad respecto al Nuevo Testamento, en el cual pues se requiere que el hombre ame demasiado a sus mujeres. Necesito una pequeña ayuda para que alguien pues me haga el favor de leer Efesios capítulo 5 del versículo 28 al 33. Entonces, no sé, creo que la profe Lisa ahorita iba a participar. Si todavía está por ahí la Dime, profe dime. Lisa. Ah, sí, todavía estás por ahí. Sí, aquí estoy. Listo. Entonces, ¿me Sí. podrías El de ayudar Efesios, leyendo ¿sí? Efesios? Sí, el largo. Listo. Efesios 5:28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El versículo 29, espera, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. El 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Listo, gracias, profe Liz. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que se sigue recalcando mucho la cuestión de que el hombre ame a su mujer. Ya esta vez no tan enfatizado en cómo Cristo amó a la iglesia, sino como el hombre ama a su propio cuerpo. Que asimismo, como él se puede amar, que ame a su mujer. Y bueno, se enfatiza, digamos, la parte de que el hombre pues saldrá como de su hogar, de su seno materno, para, pues, al momento en el que se case, para, digamos, como formar un hogar con su esposa después del matrimonio. Eh, Sin embargo, pues acá, digamos, vemos como una diferencia entre lo que es el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, debido a que si vemos en Éxodo capítulo 21, versículo del 10 al 11, nos dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. En esto, digamos, se está refiriendo a que el hombre, pues, en cuyo caso no tendría como gran, gran castigo o demás en el momento en que llegase a tomar a otra mujer como esposa o demás, sino que lo único que tiene que hacer al momento de que ocurra esto es no digamos como no dejar sus deberes conyugales, no quitarle la comida, no quitarle el vestido, ni demás. Sin embargo, está pues aprobado, digamos, pues por decirlo de algún modo, que el hombre pueda tener otra mujer aparte de... De la oficial. Sí. Sí, como dice Julián,
pues digamos que es eso. En el Nuevo Testamento intenta decir ama a tu mujer como para reivindicarla, aunque siga siendo una posesión. En el Antiguo Testamento vemos que simplemente es una esposa más, ¿no? Que si le sigue dando alimento, comida, perdón, y pues bueno, el deber conyugal es directamente la relación sexual. Entonces que si sigue habiendo esas cosas, pues que no hay ningún problema que tenga otra mujer, ¿no? Porque son simplemente, eh, ¿cómo decirlo? Son simplemente objetos que se van acumulando, que sirven para tener hijos y seguir dando la línea del pueblo judío y seguir dando más gente. Entonces no importa si es una o son varias, pues desde que usted las pueda mantener, pues hágale. Tiene vida libre, hermano. Claro, pues ahorita vamos a tratar un poquito de más al respecto, digamos, como de eso, pero aclarando, digamos, si quisiera hacer como la aclaración en este momento, de que pues se aclara de que esta mujer no puede estar desposada con alguien más, sino que pues debe ser como una mujer que no esté casada, diciéndolo de algún modo. Ya más adelante, pues sabremos por qué. Listo, y pues partiendo de esta visión, digamos, como de la mujer, de cierta forma como un objeto, como una posesión, vemos lo que dice en Éxodo, pues ya que pues esta parte hace referencia también a la mujer, por eso está en rojo. Hacemos, pues, si vemos en Éxodo, capítulo 21, versículo 7, dice, y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá de ella como suelen salir los siervos. Se dice que pues está permitido, o bueno, estuvo permitido en su momento, poder vender la hija de un hombre como sierva, pero que igualmente si se llegase a hacer esto no tendría los mismos derechos o las mismas posibilidades que tendría pues un siervo hombre, por decirlo así. Mm, y listo. Bueno, Bueno, ya, dale. sí, digamos que pues está en rojo, porque pues ahí intervenimos un poco las mujeres, y es precisamente eso, ¿no? Entonces la mujer es una propiedad, no solo cuando, o sea, la mujer es una propiedad siempre, 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 según los judíos. ¿Por qué? Porque cuando es niña es la propiedad de su padre, ¿no? Es un objeto que pertenece a su padre y él la puede vender como quiera. Y cuando crece es la propiedad de su esposo. Entonces la mujer no solamente nunca deja de ser un objeto, sino pues que tampoco tiene como autoridad propia sobre sí misma. Entonces, como resumen rápido de lo que vamos de los chicos, tienen que ser valientes, tienen que hacer caso ciego a la voluntad de Dios, tienen que ser los responsables de su hogar, los proveedores, porque tienen que mantener Trabajadores. a sus mujeres, tienen que ser trabajadores y pues ahora tienen potestad sobre la propiedad de las personas. Listo. Bueno, ya hablamos del cómo debe, digamos, de la mayoría del cómo debe ser, de qué cosas debe hacer. Ahora vamos a hablar un poco de las cosas que no debe hacer, de los pecados en los que puede incurrir, digamos, pues un hombre. Entonces, en este caso, nos iríamos a Levítico, capítulo 20, versículo 15. No sé si alguno me pueda hacer el favor de leer pues esta parte. Chicos, o los profes. Pablo todavía sigue por ahí, hace rato lo había visto. Listo, dale Pablo. Bueno, dale Ian entonces. ¿Cuál? ¿Levítico 20:15? 20:15, sí.
Entonces dice, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Listo. Bueno, gracias, Ian. Entonces, aquí vemos, digamos, algo que no se puede cometer. Digamos, se le prohíbe al hombre en cuanto a este tipo de pecados o de pasiones que les puede incurrir en algún momento alguna persona en este mundo, lo que hoy llamamos, o lo que hoy en día, o sea, ya acercándolo un poco más a lo actual, lo que hoy en día lo podemos llamar zoofilia o algún tipo de las filias. Entonces, no sé, quisiera escucharlos en este momento del conocimiento que tienen digamos, como de algún caso, de algo que nosotros sepamos, que pues, que sea como actual referente a esto. Bueno, yo por ahí vi un comentario de quién fue, de Paulo, y todos se De Pablo, sí. rieron. Entonces activen los micros y coméntenos esos casos o cómo es la cuestión, Ian también. Y respecto a Jan, bueno, a Jean, no, la verdad es que en este caso es muy textual. Ah, bueno, dato curioso, pues nosotros tomamos en los versículos la traducción Reina Valera 1960, que según los textos originales es la más fiel a las traducciones, ¿listo? Ajá. Y pues no, la verdad es que en este caso Levítico 20:15 hace referencia, bueno, sí, más acertada, perdón, hace referencia, una referencia pues muy directa a este caso de zoofilia. Entonces, chicos, no sé, queremos escucharlos como qué opinan al respecto, qué casos tienen presentes o demás. Yo, digamos, antes de que opine, pues si le o sea, con lo que dijo pues Pablo, eh, pues usualmente lo tomamos mucho como burla. Sin embargo, pues es algo que en realidad sucede y que de hecho, pues para esa parte de Colombia, esa zona de Colombia, está muy, muy, muy normalizado. Entonces, pues es algo que nosotros nos debemos pensar, pues que también debemos ver que pues por la parte de la costa, las personas de allá también tienden a ser muy, muy, muy creyentes, o sea, tienden a ser muy, ya sea católicas, ya sea cristianas, pero tienden a tener, pues, digamos, como una creencia bastante fuerte. Sin embargo, pues, esta parte como que ya se normalizó y de cierto modo, pues, estarían cumpliendo con eso. Entonces, pues, los quisiera como escuchar, chicos. O chicas. Mientras se animan un poquito, digamos que vi por ahí a Luna comentando con respecto a ese tema. Y pues sí, para las mujeres también tenemos un versículo que es Levítico 20:16. Y dice, si una mujer se llegaría a algún animal para juntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Entonces, digamos que también para nosotras hay su mandamiento al respecto, ¿no? Son muy explícitos en ese tema. Y Alejandra, prende tu micro, porfis, y charlemos un poquito porque sí, tienes toda la razón. Y bueno, digamos, y si lo que dice Ian es cierto, el Antiguo Testamento está pues demasiado lleno de violencia. Por ejemplo, este capítulo en específico, o sea, Levítico capítulo 20, es donde se da o se avala la pena de muerte para ciertas cosas, pues para, digamos, este tipo de cosas que se llegasen a incumplir, como el que estamos pues eh, discutiendo en este mismo momento. Bueno, les voy a dar voz a los comentarios que tenemos acá al lado. Y dice, hay que tener en cuenta, Alejandra dice, hay que tener en cuenta que la mayoría de los creyentes no cumplen con lo que Dios demanda. Y dice Darío, por dos Alejandra, aquí se usa mucho el que peca reza, empata.
Y Pablo dice, según entiendo, este me parece importantísimo, según entiendo, la zoofilia casi se concibe como, bueno, casi se concibe como un acto de superioridad simplemente por el hecho de ser capaz. A Gareo se le hace así, muy coherente con algunos colombianos. Totalmente de acuerdo, pero aquí en adelante quiero escuchar sus vocecitas, por favor. Bueno, profe Juli, tú dirás. Bueno, yo creo que entonces sigamos porque no nos quieren hablar. Bueno, entonces, seguimos. Llegaríamos con, ah, bueno, Levítico 20:13. Sí, 20:13. En el cual pues también necesito que alguno me pueda ayudar leyéndolo. Pablo, hágale. Yo no sé, ahí toca hablarnos a los profes y a los estudiantes, porque ninguno. Jean, chicos. Bueno, Dale. Alejandra dice que para la próxima. ¿Me Alejandra me escuchan? quiere escuchar con Romanos 1:26. Sí, ¿Me Hola, escuchamos. hola. escuchan? Sí, Sí. ahí te escuchas, dale. Ok. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos serán su sangre. Eso ya lo leíste, ¿no? No. No, lo que leímos fue el Sí, otro Camilo que dijo. era Bueno, ok. Levíticos. Ya, sigo. ¿Sí? Sigan ustedes. Ya. Bueno, aquí se El, refiere el es niño a... Cristian, los niños por acá me están confundiendo versículos. El versículo anterior era el 20, 16, 13, pero el 16, 15, 20:13 15, 15, está 15. tratando un tema diferente. Y como dice Ian, es básicamente de la homosexualidad. Exactamente. Entonces, pues aquí literalmente lo que vemos es la cuestión de que también se le dará muerte a aquel que pues cometa algún acto, bueno, el hombre que cometa algún acto sexual o otro tipo de relaciones con otro hombre. A lo que queríamos llegar a esto, digamos, en cuanto al desarrollo de lo que es pues el género y demás, también como el desarrollo de la sexualidad, algo que se ha visto mucho, 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 mucho para esta generación es la cuestión de los transespecies, de aquellos que pues se creen animales, aquellas personas, seres humanos que se creen animales, que se creen gatos, que se creen otras cosas. Esto, digamos, desde este punto de vista, mm, de cierta forma, pues no se avalaría desde el punto de vista de, digamos, lo que acabamos de leer en Levíticos 20:15. Y pues como obviamente sabemos, ya tampoco las cuestiones de género se avalarían en cuanto a Levíticos 20:13 con todo el tema de la homosexualidad y demás. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún aporte ahí o sigo. Listo. Bueno, seguiríamos entonces, ya casi terminando, la parte del hombre, por supuesto, con Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Esto viene a ser otra vez Nuevo Testamento. Para esto necesito nuevamente que alguien me ayude a leer. Entonces, no sé si Jan todavía sigue por ahí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Cuál hay que leer? El Romanos capítulo 1, Ah, ok, 26 al 27. listo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Listo, gracias.
Bueno, en este caso, este versículo se refiere a que, bueno, el por qué se siguen cometiendo pues más pecados. Esto es debido a que ya, pues Dios, mm, por decirlo de alguna manera, blanquea las mentes de las personas que siguen, pues, que cometen pecados recurridamente, y al blanquear la mente, pues, de estas personas, siguen cometiendo muchísimos más pecados. ¿Para qué? Para que, tal como lo dice a lo último, dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, para que así puedan, pues, sean debidamente juzgados y no tengan, digamos, como alguna posibilidad de, de perdón o de salvación, por decirlo así. Sí, digamos, como dice el profe Julián, al principio de la cita bíblica dice, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, ¿no? Entonces Dios básicamente les dice, ¿saben qué? Ya hagan lo que quieran, no se limiten y ustedes resuélvanse con sus cosas. Pero, pues ya al final sí dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana en la tierra, pero no se les olvide que en una vida futura, en la vida celestial, ustedes serán condenados por eso y pagarán cada uno de los crímenes o pecados que cometieron. Exactamente. Y bueno, iríamos a lo último de la parte del hombre, que sería Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, en el cual dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este versículo, pues, se enfatiza en aquellos que, como lo dice la última parte, solo piensan en la parte terrenal. Pues, se requiere que el hombre en toda su formación se centre en la vida cristiana, se centre no en las cosas que puede tener en la tierra o que están pasando en la tierra, sino que se centre en el más allá, en la vida después de la muerte y demás, para que pues pueda tener como un buen más allá, digamos, por lo menos ir al cielo y demás. No sé si la profe Cami tenga... Sí, digamos ¿qué? Que hay, el versículo 19 de Filipenses 3 dice, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Recordemos que el versículo que leímos anteriormente de Romanos 1 nos dice en el 27 que se encendieron su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Entonces, cuando en este versículo de Filipenses nos dice que cuya gloria es su vergüenza, pues también hace referencia a estos hombres o estas personas que están orgullosas, ¿no? De su pecado, según Dios, que en este caso son las personas homosexuales que están orgullosas de serlo. Y pues para Dios eso es terrible, son los enemigos de la cruz de Cristo, porque uno no puede estar orgulloso de un pecado. Y a eso hace referencia con cuya gloria es su vergüenza. Digamos los que nos consideramos políticamente inconformes, pues eso también, ¿no? Los que decimos ni Dios ni patria en Estado, pues nos estamos gloriando de lo que para Dios sería vergüenza. Entonces esos son los hombres, los enemigos de la cruz de Cristo, que tanto dice nuestro Filipenses. ¿Algún comentario por ahí? Y no, los pastafaristas no estamos extintos. Ah, No, aquí estamos. presentes y firmes. Pero bueno, chicos, entonces, bueno, ya habiendo visto todo, pues lo que es la parte de del hombre y demás, cómo se concibe el género de los hombres, las cosas que debe hacer, cómo debe ser, las cosas que no debe hacer. Quiero que, pues, me cuenten que en la medida de lo posible, en serio, abran los micrófonos y nos cuenten ¿cómo lo relacionan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cómo relacionan, digamos, todo esto que acabamos de leer, la posición de cómo deben ser los hombres y demás, a la vida actual? ¿Creen que aún hay hombres, o bueno, creen que
todavía están los hombres que siguen fielmente, digamos, como estas cosas, que tienen este tipo de características. Listo. Pues pregunta que cómo así. O sea, me refiero con todas las cualidades que nosotros acabamos de ver. Pues de que el hombre debe ser trabajador, de que debe pues amar a su esposa, ser la cabeza del hogar y demás. Todo lo que acabamos de ver, ¿creen que se cumplen estas cosas con la sociedad actual? ¿Creen que digamos, pues ya vimos que la parte de lo de que no se cometerán actos carnales con alguna bestia o algún animal no se cumple? Pero digamos, este tipo de cosas, ¿ustedes creen que se cumplen? Pues las otras cosas, las otras cualidades que pudimos ver. Sí, digamos, ese hombre que no teme, es valiente, que no desiste, que se las da de macho, de que yo lo puedo todo y el miedo no es para mí, que cree que si puede mantener a sus mujeres, entre comillas, no solamente son su propiedad, sino que puede tener, hago énfasis en el verbo tener, varias y demás. Entonces, y pues respecto a lo de Ian, lamento informarte que ya que lo estamos viendo bíblicamente, no son falsas doctrinas, porque pues lo dice la Biblia. Entonces sí, hay muchas comunidades cristianas, como dice Luna, que siguen enseñando eso. Y tengo varios testimonios al respecto, incluso el personal. Entonces no terminan siendo falsas doctrinas, en tanto son los mandamientos de Dios para los hombres y su rol. Entonces, dice Luna, pues eso, que en la iglesia se siguen enseñando muchas. Inge, no sé si quieres activar tu micro y hablarnos un poquito sobre eso. Yo quería decir algo. Es que yo me refiero a con lo de las falsas doctrinas, es con respecto a que ellos, o sea, pues obviamente pues Luna sabe que yo también asistía a la iglesia y eso, eh, pero me refiero a que ellos no enseñan, digámoslo así, por completo, como lo que es lo de que el hombre tenga que trabajar y eso y que la mujer no, sino que en la casa y esas cosas. Entonces es de que nos enseña también de que pues simplemente la mujer tiene su libertad, por decirlo así. Porque no la ¿Puedo? tiene. Sí, dale. Bueno, básicamente yo tengo un concepto bueno, la primera pregunta sería pues si todo sigue como lo siguen planteando antes. Y a mi parecer no. Yo creo que ahorita la idea se ha cambiado mucho a pesar de los muchos años de la iglesia. Igual las cosas han cambiado bastante. Y ahorita se ha desinformado básicamente entre los parámetros básicos que se tenían como antes. Y esas las dos iglesias. Puedo decirlo fielmente porque pues cuando yo era niño, yo era católico y asistí bastante. Vengo de una familia católica que son mamones con eso. Y tengo un muy buen amigo que es cristiano. Alguna vez también estuve con él bueno, en eso. Y básicamente se puede decir que la idea es similar, pero lo intentan maquillar con un poco de humanidad. Entonces intentan decir como que la mujer sí tiene derechos, sí tiene privilegios y todo, pero el deber ser de ella o lo correcto para ella debería ser no trabajar y estar en la casa y bueno, X. Entonces, pues, en mi concepto personal. Gracias, Inge. Bueno, Luna quiere charlarnos por ahí. Dale. Y bueno, a los que ya están escribiendo harto, si quieren activar su micrófono, la profe lista escuchamos. Y Pablo, si no tienes micrófono, pues por ahí que me le den voz. Dale, Luna. Digamos, como lo decía anteriormente, tratan de disfrazar ese discurso maquillándolo de humanidad. Digamos que la iglesia empezó a cambiar todo este concepto de que la mujer no podía trabajar, de que tenía que salir, más que todo después de las guerras mundiales, puesto que los hombres estaban en guerra, las mujeres eran las que estaban sosteniendo la economía dentro del país en el ámbito como más civil. Sin embargo, cuando yo una vez acompañé a Ian en una de estas reuniones por parte de una iglesia cristiana, recuerdo perfectamente que al final, ya cuando la gente se estaba yendo, pusieron como un tipo, no sé decirlo, como anuncio, propaganda o algo similar de la iglesia,
donde decía que la mujer, básicamente ese era el mensaje, sí, la mujer puede trabajar y la mujer puede predicarlo todo, pero su tarea y deber principal es apoyar al hombre en todos sus proyectos que tiene de vida porque él es cabeza de la familia. Y primero va la familia antes que proyectos personales de la mujer. Es decir, que siguen encasillándose en esos mismos roles de género. Re bien, sí, es cierto. Digamos que sí, es como, bueno, ya vamos a hablar de la mujer y vamos a ver si puede o no trabajar. Ah, toda emocionada con el tema. Pero sí, es Ah, no, supremamente Cami, complejo. yo no me refería a que en ese momento de la Biblia no pudiera trabajar, obviamente en esa época no, sino que me refiero a lo que Ian mencionaba hace un momento de que se ha cambiado eso, ¿sí? De que ahorita la mujer sí puede trabajar y todo este cuento. Ya trayéndolo a la actualidad, era eso. Sí. Ah, ok, re bien. Sí, 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 bien, bien ahí. Bueno, Pablo dice, la estructura de estas familias sigue vigente porque muchas cabezas de familia siguen persiguiendo el sueño americano que se construyó en base en esta estructura. Ya no es tan exagerado, pero yo diría que una de cada 6 familias es con deber patriarcal. Sí, súper fuerte, ¿no? Y dice Darío, y se ven Yo, estas digamos, yo, modificaciones eventualmente para quedar bien en cierta parte, pero en la raíz se sigue significando lo mismo. Perdón, continúa, Juli. tranquila, profe. Bueno, yo vamos a apoyar lo que dice Pablo, porque pues sí, es muy cierto que pues ya, aunque no muchos, se ven varias familias que siguen teniendo como esta estructura. Y sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que habrían más familias si, digamos, pues por ejemplo acá en Colombia, su padre no abandonara la casa, por decirlo así, o sea, incumpliendo eso, pues simplemente pues la cuestión del ser, el deber ser la cabeza del hogar y demás. Si no se incumpliese esto también, de cierta forma, habrían un poco más familias que tuvieran como este tipo de estructura, por decirlo así. Y lo que dice Darío es muy cierto. Falta ver el contexto rural, porque pues eso ya también es otro asunto mucho o sea, que digamos, de cierta forma se pueden marcar mucho más las cuestiones religiosas en un ámbito rural, por decirlo así. Es cierto lo que dice Luna también, que los campesinos son menos patriarcales porque toca, exacto, digamos que también, pues cuando empieza a trabajar también la mujer en la revolución industrial, pues es precisamente porque toca mover la economía, ¿no? Entonces la mujer puede salir del hogar, es porque tienen que trabajar, pero es una excusa económica más allá de una cuestión de igualdad. Entonces, digamos que si bien en el campo se sigue viendo lo patriarcal, porque pues yo crecí en el campo, también lo vi, ellos también son muy fuertes, ¿no? De hecho, pues mi vecino le decía a la esposa mi costilla, entonces eran patriarcales y muy católicos, católico, apostólico, romanos. Pues la mujer se sigue viendo como algo menos, ¿no? Como propiedad, pero pues igual, si trabajan a la par, ¿no? Los dos se levantan, los dos salen a ordeñar, están sembrando, están trabajando y les toca. Entonces, si bien, esos chistes, si bien, pues la mujer trabaja por fuera de la casa, sigue siendo el mismo rol de la mujer, ¿no? En el campo igual la mujer tiene que tener hijos, igual tiene que enseñarles a trabajar, igual tiene que muchas cosas. Y como vamos a ver ahorita más adelante, mucho de lo que nosotros consideramos trabajo, entre comillas, en el campo, es lo que la mujer debe hacer. Entonces ahorita vamos a pasar al tema de la mujer. Sin embargo, antes de pasar al tema, pues quiero que sigamos charlando un poco sobre esto, ¿no? Sobre estos roles en la actualidad y contarles que el color morado que en este momento van en la pantalla, que está entre la fila del hombre y la mujer, son cosas duales, ¿no? Algo que tiene que ver con el hombre, que le da ciertas características, y con la mujer, que en este caso la hace volverse de X forma. Dice Wendy que, total, la desinformación, mi mamá contaba que antes de que hubiera una escuela en su pueblo, igual había una iglesia y era lo único que ellos tenían, lo único que se les enseñaba. Totalmente cierto. Y Pablo dice, mi bisabuelo no tenía una pierna, no sabía leer ni escribir y mantenía una granja entera con una esposa sordomuda y con problemas mentales. Y me imagino cómo fue levantar todo eso. Muy admirable las familias del Campeche. Sí, la verdad sí, es impresionante. La vida del campo es muy, muy, muy complicada. Es preciosa como ella sola,
pero es muy fuerte y les toca muy duro tanto a hombres como mujeres. Y pues yo sé que esto va a sonar de pronto muy fuerte, pero yo diría que le toca más duro a las mujeres, porque tienen que seguir cumpliendo los mismos roles mientras tienen chinos y están embarazadas y los crían. Entonces, mi respeto para todas las personas del campo. Y bueno, continúa, profe Juli. Bueno, yo pues le voy a dar voz a Luisa, que dice, es que aún en esas familias en que el padre es ausente, el trabajo del hogar es relegado a la mujer. Incluso se ve mucho en la universidad. Muchos compañeros asumen esa postura de que al ser hombres son superiores a la mujer y pueden tener, entre comillas, varias novias. Y ahí y de ahí parte el que hoy día se incremente la violencia contra la mujer. Y bueno, el profe Cristian se tiene que ausentar. Terrible, Inge. Bueno, ojalá todo salga bien por allá. Y pues gracias, Lu, por esa intervención, porque es cierto, ¿no? Es súper complejo. Y pues digamos que ella lo trae también al ámbito universitario y actual, ¿no? En que igual el hombre sigue teniendo, entre comillas, cierto nivel de superioridad y pues puede reflejarlo de muchas formas, incrementando la violencia contra la mujer. Entonces es súper complejo. Y también sigue diciendo Luisa, aunque me encantaría escuchar tu hermosa voz y activaros el micrófono. Pero bueno, leo este. Además, si bien hoy en día las cosas se han transformado un poco, una gran mayoría de los hombres han crecido inmersos en una sociedad que ha marcado una línea definida de los roles de género, por tanto, aun cuando se han querido romper. Sí, tal cual. Digamos que si bien se transforman las cosas, Ya, aún así se mantienen. Eso, déjame continuar con la idea. Es que estoy tratando de hilarla mientras hago otras cosas y es complicado. dale. Eh, o sea, a día de hoy, a pesar de que las estructuras han cambiado, a pesar de que quizás no se cumplen esos mandamientos de Dios tal y como lo dice la Biblia, sí la masculinidad sigue siendo atada a esas creencias. De una u otra manera los hombres han crecido en ese ámbito y aun cuando se habla de hombres que de las nuevas masculinidades son muy pocos los que aceptan ese tipo de, de cómo decirlo, de ser hombre, ¿sí? Ese tipo de identidades o de roles que se están tratando de meter en la sociedad actualmente. Muchos de los compañeros, vuelvo a la universidad, tienen como es como están en su cabeza a pesar de que ellos tratan de cambiarlo, pero muchos compañeros juzgan a los homosexuales, juzgan las nuevas masculinidades a partir de bromas, a partir de chistes, a partir de cosas que podrían parecer un poco menos violentas, porque en su cabeza está implantado el tema de ser macho, ¿sí? De que la masculinidad se adapta a ese tipo de cosas. Ya cuando se sale de eso, se es criticado, cuando se rompe eso ya no puedes entrar a nuestro círculo, ya no puedes ser visto como hombre, a pesar de que ya las cosas han cambiado, digámoslo entre grandes comillas. También, o sea, se ve hombres que se ríen de que un hombre a otro hombre le diga te quiero, hombres que no demuestran su emocionalidad o sus sentimientos gracias a eso, gracias a esa estructura patriarcal y a ese rol de género que se ha visto como hombre. Sí, total. O sea, decir que realmente las cosas han cambiado y es una mentira. O sea, decir que las cosas han cambiado y que tenemos nuevas masculinidades, realmente estamos muy lejos de llegar a eso. Muy lejos, porque a pesar de que se quiera cambiar, inconscientemente seguimos manteniendo esos roles de género. El que un hombre pueda callarte en la universidad mientras aulas en una clase, o que hace poco, no sé si ustedes vieron, lo comparto acá de una vez, un compañero de la carrera le dijo a otra que le iban a violar por andar de borracha. Ese tipo de cosas, de gente que se supone que está educada y que está rompiendo con eso.
Sí, es súper complicado. Ah, bueno, para ponerlos en contexto respecto a lo de Lu, pues estaba hablando de la carrera de lengua castellana, ¿no? En la distrital. Pero sí, es súper complicado. Entonces, bueno, para la hora primero va la intervención de Ian y después el profe Julián y continuamos así súper rápido porque me acabo de dar cuenta que nos estamos colgando de tiempo. Dale, Ian. Es que yo quería hablar, yo solamente hablo de Jesús y yo no hablo, digamos, desde lo que es ya las religiones, ¿sí? Entonces quería decir, primero que todo, que Jesús dignificaba a la mujer en cuanto al contexto histórico de la época, ¿no? Pues hablando de que, mejor dicho, las mujeres eran lo peor. Y creo que el ejemplo más hermoso de esto es... eh, está en que en Juan 8:3-11, en donde Jesús está en la casa de un fariseo, él lo invitó a comer y, y viene o sea, hay una pecadora, pues no dice, o no encuentro bien, así dice, que es pecadora por adulterio. Esta mujer se acerca a las espaldas de Jesús, se le arrodilla, trae con ella un perfume y empieza a perfumar sus pies, con lágrimas y con su cabello limpia sus pies. Pero pues, o sea, mucha gente tomaba este versículo como, uy, o sea, Jesús estaba humillando a una mujer, ¿sí? Y de hecho el fariseo, quien lo invitó a su casa, dice en sí mismo, o sea, pensando en sí mismo, déjame busco dónde dice esto. Dice, perdón, se me perdí. Ta, 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 ta. Ay, no, me perdí. Un momentico. Mientras lo buscas por ahí, Juan, ¿qué Eso. habías dicho? ¿Juan 8 qué? Juan 8:3-11. Pero Aunque creo que Juan no, 8 3 es Lucas, 11. perdón. Lucas, perdón. Ah, Sí, sí, Lucas porque 7:36-50. Sí, estaba leyendo el que no era y por eso me perdí. sí, Perdón. porque Juan 8 hace referencia a la mujer Sí, adúltera, sí, pero sí, es el sí, que está libre de sí, sí. pecado que tiene la primera piedra. Sí, perdón, tienes razón. Entonces, dice el fariseo, ahora sí, mientras tanto, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, o sea, Jesús, como que o sea, Jesús conoce los pensamientos y el corazón de la gente, y ante esto, Jesús le responde así como, o sea, yo lo encuentro como un tono agresivo o como, bueno, sí, como agresivo más bien, ¿sí? Entonces, le dijo a Jesús a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, básicamente pues están hablando de las costumbres que tenían cuando tenían invitados a sus casas. Y pues es tremendo, ¿no? O sea, cómo Jesús exalta a la mujer y aunque el fariseo la trataba pues como siempre como una mujer adúltera pecadora, entonces pues, o sea, es tremendo. O sea, a mí me parece muy impactante y pues el otro versículo que claro que demuestra mucho el amor de Jesús y de pues cómo él siempre dignificaba a la mujer es el de ahora sí, el de Juan 8:3 donde pues todos conocemos la historia de que los fariseos traen a una mujer adúltera a los pies de Jesús y él dice que pues que el que sea libre de pecado lance la primera piedra y pues todos se van porque todos son pecadores. Aunque Ya, igual acuérdate que se hace más referencia a la abolición de la pena de muerte que directamente a la mujer, ¿no? O sea, ahí pues lo que hace Jesús es ponerlo al igual que un hombre, porque pues si hubiera sido un hombre, pues él hubiera actuado igual. Pero sí tienes razón en tu intervención. Muchísimas gracias, Ian. Bueno, profe Juli, entonces,
Pues digamos que es Voy. eso, en conclusión de lo que hemos venido como recogiendo, el hombre pues de Dios debe hacer eso, como lo dijimos al puro principio de esto, que pues tiene que ser un hombre de Dios, trabajador, obediente, em, casto, no homosexual, eh, ni con ninguna filia y demás. ¿Listo? Y pues en la actualidad, pues digamos que si bien se contrarían muchos de esos principios, aún se sigue manteniendo la cuestión del hombre trabajador, la cuestión del hombre superior, con posesión de la mujer y demás, ¿no? Que desde que yo pueda mantenerla, usted no se queje mujer y cállese, que es también lo que vemos muy seguido. Y esa violencia que tanto nos recalca Lu, que es muy marcada en la actualidad y que en realidad nace de ese rol de mujer que nos da Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pues como les contábamos con el profe Juli, pues el morado hace referencia a algo que le aplica tanto a hombre como mujer y nos da ciertas características. Entonces yo creo que vamos a hacer así un repaso super flash de estos dos profe, no sé si nos... ¡Ay, verdad! Tu palabra y... Perdón. Dale. No, pues nada, digamos, yo me voy a coger mucho de lo que dice Lu, porque pues se ve bastante, digamos, o sea, es muy irónico que en un espacio de educación superior, donde vamos a ser profes, donde pues todo esto se supone que nos estamos construyendo como personas y demás, existan este tipo de cosas, ¿no? Y más aún que a pesar de que pues se está intentando, o bueno, se está intentando realizar la deconstrucción de este tipo de pensamientos, de este tipo de ideologías machistas y demás, pues varios de nosotros estamos intentando como hacer el proceso de construcción. Hay personas que pues, se acogen bajo una ideología de persona deconstruida, o digamos como una posición de persona deconstruida solamente para poder tener como posibilidades de, de coqueteo y demás, ¿no? Eso es algo que, digamos, es bastante complicado en estos tiempos, pues, de ver que pues esa hipocresía que se maneja a partir del intento de construcción que se está intentando hacer de toda esta temática machista. Y pues personalmente, o sea, lo digo porque pues, personalmente tengo un amigo que es gay, y pues la novia es trans, y ellos han sido muy discriminados, sobre todo en nuestra facultad, que pues es la de educación. Y es bastante irónico, y digamos, él y yo criticamos mucho eso, que como una persona que está intentando cambiar un país más siendo un profe de una universidad pública, un profe en formación y demás, tiende a atacar a este tipo, pues pues digamos como a estas personas, ¿no? Tiende a atacarlos, tiende a hacer comentarios y burlas pues bastante hirientes y demás. Es algo que pues nos tenemos que pensar, que como dijo Lu, es algo que aún se presenta en la actualidad, este tipo de convicciones, este tipo de ideales, y pues no sé, es algo que como les digo, sí nos tenemos que pensar. Yo creería que pues hasta ahí iría mi palabra. La palabra de uno de los profes expositores. Listo, dale, Ian. Ay, espero sea rápido, sí, solamente quería decir que, pues, que Jesús también fue un liberador de tabúes en cuanto a respecta a la mujer, ¿sí? Digamos que lo podemos ver también en el hecho de que las mujeres no podían estudiar, ¿sí? Por decirlo así. Y Jesús viene a enseñarles. Y aunque eso es algo que va muy en contra, digamos, por decirlo así, de la Iglesia Católica, del hecho de que las mujeres no puedan predicar y esas cosas. O sea, siento que es por ese lado, no sé, tal vez me puedo estar equivocando. Pero el hecho de que Jesús no solamente tenía sus 12 discípulos, sino que tenía también muchas mujeres que lo acompañaban y siempre estaban con él. Y con los 12 y con las mujeres también eran discípulas. Y las mujeres también predicaban
las mujeres también aprendían, las mujeres básicamente tenían digamos, por decirlo así, no sé por qué no encuentro otra palabra, el mismo rol con Jesús que la tenían sus 12 discípulos. Bueno, yo siempre intervengo en ello, perdón. Eh, digamos que si bien sí las reivindica de cierta forma y pues las mujeres lo acompañaban, pues él se veía rodeado por lo peor, ¿no? La escoria, entre comillas, de la sociedad, que dice dentro de lo vil y menospreciado escogiste tú. Entonces, eso incluye a la mujer, ¿no? A la mujer también se le veía dentro de lo vil y menospreciado y por eso se rodeaba tanta mujer. Sin embargo, recordar que las mujeres no eran en sí discípulos, sino eran acompañantes y que si bien podían predicar la palabra de Dios, no predicaban como un pastor, sino como las que expanden la palabra de Dios, ¿no? Una mujer se puede acercar a decirte, oye, ¿sabes para dónde te vas a ir cuando te mueres? Mira que Jesús hizo esto por ti, pero no se pueden parar en un púlpito porque el rol de la mujer en el Nuevo Testamento sigue siendo muy claro y muy evidente. Fuera de eso, pues bueno, les voy a dar voces por acá a las chicas que están escribiendo. Luna dice, al principio sí era chimbo porque la gente se replanteaba sus relaciones al escuchar el término tóxicos, pero ahora la gente sabe que lo es y se siente orgullosa de eso. Totalmente, súper conflictivo. Y Wendy dice, yo siento que como dice Luna está muy fuerte el machismo actualmente, lo que pasa es que es superficial, lo digo en el sentido que uno ve en redes sociales hashtag MeToo o denuncias de violencia, pero igual subieron los feminicidios en cuarentena. Creo que somos muy hipócritas porque la mayoría de personas que conozco dicen que apoyan el feminismo y tal, pero en realidad no es así. Es como si se tratara de una moda en vez, perdón, en vez de un real problema social y en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo. O sea, se dice, sí, sí, como soy tu aliado, pero mientras tanto levanto mi mano contra ti. También sigue diciendo Wendy. Eso también lo hace mucho la iglesia con el Papa Francisco, que hasta parece incluyente de la religión para todos, pero no es así, porque igual sigue la homofobia y la pedofilia de los padres. Total. Palabra para Jenny. Palabra para Johnny y por favor me le voz a Darío. Bueno, pues yo quería como participar en algo que cuando estaban hablando de Jesús, y es que, pues sí, muy chimba el personaje, pero entonces, primero Jesús, ¿por qué no fue mujer? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que ser hombre primero? Segundo, si vamos a decir que ese Jesús no tiene relación con las religiones, pero estamos sacando todo lo que se dice de Jesús de un libro que es el centro de tres religiones, pues es imposible, digamos, desligar a la imagen que hay en esos textos bíblicos de la iglesia, porque es una producción de la iglesia. Entonces era como que no, si ese es el Jesús del Nuevo Testamento, no se puede desligar de la iglesia porque la iglesia fabricó ese cuento. Es decir, ellos no tapan que Jesús era así de bonito, de hecho es un gancho. Y lo otro era que lo que decía Camila, que, que él no lo hacía, o sea, la vaina ahí con las mujeres era, y con los pobres inclusive, si uno le hace una crítica más violenta a Jesús, la vaina ahí no era para enaltecerlos a ellos, o sea, ponerlos a un nivel más altos a ellos, sino enaltecer a Jesús, que él sí era capaz de llegar allá. Entonces ahí no es, digamos, un empoderamiento de esa población, sino es una vanagloria, sí, de yo sí soy capaz de estar con ellos, yo soy la verdad y la vida, todo lo que hagan a través de mí van a ganar, todo así sea homosexual, si habla por mí, sí es como muy egocéntrico igual, digamos, el asunto. Yo traigo la salvación a ti porque tú eres un ser que no la va a alcanzar por ser mujer, por ser pobre o por ser, sí. Es como que ahí también hay una visión en donde los límites de ese Jesús súper hippie, súper buena gente, pues también tiene una intención dentro de esa iglesia que es la que lo produce a él. Era como ese punto de vista ahí. Uy, re bien. Re bueno ese aporte, profe. Re bien. Bueno, voy a darle voz a Darío, que dice, para lo de Julián, las contradicciones. Eso es una cuestión densa. Los que se afanan por llamarse construidos, entre comillas, lo toman tan a la ligera que es lo mismo que llamarse comunista por leer un libro de Marx y listo. Lo usan para su propio beneficio y por una imagen social más aceptada, entre comillas. Eso, combinado con las prácticas estructurales de la sociedad, dan lugar a esas acciones que describe. Y buen apunte. Gracias, profe. Y sí, estoy de acuerdo.
es nada más, digamos, como por llevar la bandera de persona deconstruida y tristemente muchas veces solo por ligar y por conseguir, pues, ah, cosas que ya sabemos. Su polvito. Y dice Pablo, ese es el problema general de los movimientos sociales en redes sociales. Nadie presta la atención de una iniciativa. Ahora todo es un meme. Sí, la banalidad de las redes sociales, ¿no? Ya hablamos de Bauman con amor líquido y tan, pero ahora también es una realidad líquida, ¿no? Estos temas se vuelven una cuestión tan... Ay, qué tristeza. Bueno, Aunque yo no me voy a profe. meter en tema de Bauman porque se nos emociona mucho Julián y es una charla que también tendremos para más adelante. Sí, sí, perdón, pero pues amor líquido lo van a tener que ver conmigo y con el profe Darío más adelante. Ahí les voy Listo. adelantando. Anótense sus agendas, nenes, porque también es otro lunes. Bueno, avancemos así corriendo porque el tiempo nos acosa. Aunque si se dan cuenta, yo, pues bueno, con el profe Julián no les pusimos hora, dijimos desde las 4, pero pues tampoco vamos a hacer uso excesivo del tiempo de ustedes, ¿no? Bueno, empezamos con el morado, que es lo que nos atañe a ambos lados. Y Levítico 19:23 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Entonces, hey, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿Qué es eso? O sea, no solamente, bueno, ya mencionamos el tema de que la hija es propiedad de su padre, ¿no? Y cuando se casa es propiedad de su esposo, pero hasta el hombre tiene la potestad, el padre tiene la potestad de hacer fornicar a su hija. Y no es porque vaya a contaminarla a ella, no es porque vaya a hacer daño a ella, no es porque la esté volviendo una especie de prostituta, sino es para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Bueno, o sea, no es por la hija, sino que es por la tierra, es por el pueblo. Entonces, no la hagas prostituirse porque la puedes afectar como mujer, como ser humano, sino porque vas a llenar tu pueblo de pecado. Ya nos dice mucho, ¿no? De tanto del hombre como de Dios y el pueblo. Juli, siguiente, porfa. Listo, entonces sigamos con Levítico capítulo 20, versículo 10, en el cual dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto es pues por lo que yo les decía anteriormente cuando tocábamos el tema de que pues el hombre puede tener otra esposa, pero tiene que seguir cumpliendo sus deberes conyugales con la anterior y demás. Lo que yo les comentaba que tenía que ser pues una mujer, o sea, la segunda esposa tendría que ser una mujer sin casarse ni demás, puesto que precisamente pasa esto. Si el hombre llega a casarse, o bueno, llega a tener relaciones con una mujer que esté casada, que esté, digamos, bajo el yugo de, de otro hombre, pues los dos deben morir debido a que ellos cometieron pues adulterio. Igualmente pasa pues en viceversa. Si la mujer llega a cometer adulterio, igualmente los dos deben morir. Ujú. Digamos que es súper fuerte en ese aspecto y también para recalcar o realzar acá en Levítico 20:10 que dice si un hombre cometiera adulterio, o sea, automáticamente recae inicialmente la culpa en el hombre, ¿no? O sea, bueno, aquí aplica dos cosas. Tiene dos interpretaciones. Hay otro versículo que hace referencia pues a que si un hombre se acuesta con otra mujer, no dice que la mujer lo da voluntariamente, pues para no deshonrarla más, o sea que si la viola, tiene que casarse con ella, ¿no? Y pues paile si la mujer no quiere porque su honra es lo que está en juego. Entonces, digamos en este caso de Levítico 20:10, es simplemente que inicialmente el crimen recae contra el hombre, pero ambos son castigados. Sin embargo, en el otro caso, pues si te casas con ella no es violación porque pues bueno, le diste tu casa y le estás manteniendo, entonces está bien. Es súper complejo ese tema. Si ven en la Biblia hay un caso, solamente un caso, donde a ella la violan, a él le queda gustando, literalmente, entonces pide casarse con ella,
los hermanos y el papá dicen, sí, sí, claro, listo, hágale, cásese, pero para que se puedan casar todos tienen que circuncidarse. Al tercer o cuarto día, que es el que la circuncisión nos afecta más, los hermanos llegan y arrasan y matan a todos los hombres del pueblo y dicen, a nuestra hermana no la va a deshonrar para después honrarla, entre comillas, casándose con ella. Es el único caso que hay en la Biblia en donde pues los hermanos dicen, qué pena, pero usted violó a mi hermana y aquí nos paramos fuerte por eso. Pero no es no solamente por la hermana, sino es por el honor de la familia, ¿no? Porque por más que sea que violaran a una mujer, pues deshonraba no a la mujer, sino a la familia. Entonces, digamos que también se va más allá de la mujer. Exacto, es venganza y ya. No es una retribución por ella. Pero pues sí, sí, sí es un tema bastante fuerte el hecho de que si la violan, pues usted se casa con ella y ya todo bien, entonces que el que peca reza empata, pero pues si usted se casa, re bien. Entonces es un poco complejo ese asunto. Eh, listo, profe, sigamos. Listo, seguiríamos con Hechos, capítulo 10, versículo del 12 al 13. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, este versículo lo pusimos por dos cosas. Lo primero es el hombre el que tiene que casar, ¿no? Es súper complicado. Eh, no la mujer, es el hombre. Y segundo, dice del cual había todos los cuerpos. Bueno, aquí está contando una visión que tuvo Pedro con todos los animales. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, bueno, el profe Julián quedó un poco traumado con el asunto de que no se puede comer conejo, cerdo, bueno, muchísimos animales por Bueno, varias porque, cosas. Dale, dale. perdona, te interrumpo ahí. Porque pues sí, digamos, o sea, es una abominación comer cerdo, comer conejo y pues otros cuantos animales. Sin embargo, sí se pueden comer, que fue lo que te había dicho, saltamontes, si no estoy mal. Y tampoco, pues también es una abominación y es algo que, digamos, me tiene pensando, que yo les quería dejar pensando también. Es una abominación tocar las pieles de un animal muerto, digamos, en este caso de un cerdo muerto y demás. Eso pues me llevó a preguntarme que si entonces, siendo así en la actualidad, los jóvenes o digamos las personas que jueguen rugby y demás, debido a que los balones del rugby se hacen del rugby y del fútbol americano, se hacen con pieles de cerdo, entonces pues estarían cometiendo una abominación en ese sentido.